Muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien. El presente video tiene como objetivo arrojar luz, clarificar algunas cuestiones teóricas, conceptuales, que nos permiten entender el periodo histórico que abarca desde 1930 hasta 1943. Este periodo es un periodo que comienza con una doble crisis, es una crisis tanto económica como política. Vamos por partes. En cuanto al aspecto económico, podemos decir que nuestro modelo económico, nuestra forma de producir, que estaba vigente en nuestro país desde hacía ya muchos años, quiebra. Y quiebra, ¿por qué? Porque sufre los efectos de una crisis muy grande a nivel internacional. Acá tenemos que empezar a vincular, a relacionar lo que está pasando en el mundo con lo que está pasando en nuestro país, ¿sí? ¿Por qué influye en nuestra economía una crisis internacional? Bueno, hay que analizar, hay que entender primero, ¿qué características tenía nuestra economía hacia 1930? El modelo económico vigente que nos caracterizó hasta esa fecha fue el modelo económico agroexportador. Nuestro país se había perfilado desde fines del siglo XIX hasta esa fecha como un país productor de materias primas o bienes primarios. Acá les aclaro que cuando estamos hablando de bienes primarios estamos hablando de productos que salen de la naturaleza, del agro y que no tienen ningún proceso de transformación industrial, ¿sí? Y esos productos nuestro país, carnes y cereales, ¿sí? Paréntesis, los vendía al mercado, en el mercado internacional y nuestro principal comprador, que era Gran Bretaña, nos vendía a cambio bienes terminados, manufacturas que en nuestro país no se fabricaban. Era un modelo, el modelo agropecuario, el modelo agroexportador, era un modelo económico vulnerable, era un modelo económico muy dependiente de las demandas de esos países que nos compraban a nosotros, y era un modelo económico vulnerable porque ante cualquier caída de esa demanda, ante cualquier crisis económica, ante cualquier conflicto bélico que interrumpiera los flujos de comercio internacional, nuestra economía se estancaba, se desaceleraba y la recaudación fiscal caía, ¿sí? Acá hay otro dato muy importante. Este modelo le proporcionaba a nuestro país un ingreso cuantioso, ¿sí? Era la principal fuente de ingresos que tenía nuestro país. Este modelo económico, estuvo vigente hasta 1930. ¿Qué pasó en 1930 en el mundo? De aquí en adelante vamos a tener que ir siempre teniendo en cuenta estas variables, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba en el mundo, qué repercutía o influía en las políticas de nuestro país, en la economía de nuestro país? Siempre vamos a tener que tener la mirada puesta en lo que pasa acá y en lo que pasa en el plano internacional. El mundo había alcanzado... No el mundo, me expresé mal. Algunos países, los más desarrollados a nivel mundial, habían alcanzado un desarrollo económico sólido, sustentable. Estados Unidos era uno de ellos. Los distintos gobiernos de estos países tenían una confianza ciega en el progreso. Consideraban que el progreso económico iba a llevar al progreso en líneas generales, tanto en lo social como en lo institucional, ¿no? Y lo que ocurrió en Estados Unidos, ¿y por qué les menciono Estados Unidos? Porque, justo en Estados Unidos tiene lugar la crisis, justamente. Lo que ocurrió fue una crisis de superproducción y de saturación de los mercados. La economía estadounidense siguió produciendo a gran escala y eso saturó los mercados y los países, por esa saturación,
perdieron capacidad de compra. Yo siempre pongo este ejemplo de la vida cotidiana, ¿no? Nosotros vamos a comprar a la verdulería, vamos a comprar, ¿no? Alimentos para la cena, para el almuerzo, y por ahí compramos una oferta de 3 por tanto, ¿no? 3 kilos por tanto, 2 kilos por tanto. Bueno, al otro día no vamos a ir a comprar de vuelta porque ya esos bienes los tenemos, ¿no? ¿Por qué vamos a comprar más? Y bueno, vamos a ir a comprar cuando realmente tengamos esa necesidad. Con el crack del 30 o la crisis del 30 en Estados Unidos pasó exactamente lo mismo. Estados Unidos siguió produciendo a gran escala, los países saturaron sus mercados, dejaron de comprarle y las economías empezaron a desacelerarse. El comercio mundial bajó, ¿sí? Y los países perdieron capacidad de compra. Eso es lo que pasó también con nuestro país. Nuestro país perdió capacidad de venta y perdió también capacidad de compra. Bueno, las consecuencias directas de esta crisis a nivel nacional tienen que ver con que cae cae la renta, caen los ingresos del Estado y el Estado lo que tiene que hacer ante esto es recortar gastos y bajar salarios. Esto tiene una consecuencia directa que son las movilizaciones sociales y los reclamos, porque este ajuste recae sobre los salarios de los trabajadores y aumenta el clima de inestabilidad y violencia social. Bueno, entonces repasemos. Fuerte vínculo de nuestra economía con la economía mundial. Crack de 1930 en Estados Unidos, fue una crisis de sobreproducción o superproducción y de saturación de los mercados. Los países ante esto pierden capacidad de compra y las economías empiezan a desacelerar, empiezan a estancarse, ¿sí? El comercio mundial se detuvo y nuestro país, que estaba insertado en el mundo como productor de bienes primarios, sufre los embates de esta crisis económica. Este modelo económico estuvo vigente desde fines del siglo XIX hasta 1930, fue un modelo económico vulnerable y dependiente, ¿sí? Mientras la demanda sobre esos productos nuestros fuera elevada, nuestro país tendría un ingreso asegurado. Cuando esa demanda por alguna crisis o por algún conflicto bélico, alguna guerra, interrumpiera el tráfico o el flujo comercial o afectara directamente las economías de esos países que a nosotros nos compraban carnes y cereales, nuestros ingresos caerían y nuestra economía entraría en crisis. Y efectivamente eso fue lo que pasó en 1930. Entonces 1930 significa la crisis y el fin de ese modelo económico agroexportador como fuente principal de ingresos para nuestro país. ¿Esto qué significa? Porque ustedes se pueden preguntar, bueno, el campo dejó de producir. No, el campo no dejó de producir. Dejó de producir a gran escala, ¿sí? Había producción agropecuaria, pero dejó de producir a gran escala y ya no hablamos más para 1930 de Argentina como el granero del mundo, ¿sí? Bueno, cuando yo arranqué esta explicación, arranqué explicándoles, diciéndoles que este periodo se abría con una doble crisis, con una crisis económica y una crisis política. La crisis política tiene que ver con el advenimiento del primer golpe de Estado en nuestra historia y la generación de condiciones, la creación de condiciones políticas, ¿sí? Años previos al golpe que habilitaron la primera intervención militar. Bueno, vamos a repasar un poco algunas cuestiones de fechas que son importantes para que tengamos en cuenta.
¿Quién gobernaba en 1930, momento del golpe? El golpe ocurrió el 6 de septiembre de 1930 justamente. Gobernaba Hipólito Yrigoyen en su segundo mandato, su segundo gobierno. Hipólito Yrigoyen fue radical, representante del Partido Radical, había tenido su primer mandato en 1916 hasta 1922, por entonces los mandatos presidenciales eran de 6 años. En el medio tuvimos un gobierno de otro radical, Alvear, de 1922 a 1928, y estos radicales pudieron gobernar gracias a una transformación muy importante ocurrida en 1912, que fue la sanción de la ley Sáenz Peña, que garantizaba el voto secreto y el voto obligatorio, ¿sí? Y esto fue importante porque previamente a la sanción de esta ley ocurrían, un sinfín de fraudes políticos, clientelismos, y había toda una cuestión de corrupción en torno a las elecciones y a las votaciones que, condicionaban muchísimo la gobernabilidad y la calidad institucional. Entonces, en 1912 se sanciona la ley Sáenz Peña y el primer presidente elegido mediante este sistema de voto obligatorio y secreto es Hipólito Yrigoyen. Repasemos. Su segundo gobierno va a iniciarse en 1928 y ya en 1928 los efectos de la crisis se van a empezar a sentir. Si bien la crisis ocurrió en 1930, ya la economía mundial empezaba a desacelerarse, a estancarse en 1928. El contexto en el cual le tocó gobernar a Hipólito Yrigoyen no fue nada fácil, ¿no? Asumió en un contexto de muchos enfrentamientos políticos muy marcados entre él y algunos sectores políticos opositores. Algunos sectores opositores se llamaban conservadores, los conservadores, y otros sectores los antipersonalistas. Algunas provincias todavía estaban bajo gobiernos de estos sectores opositores. La figura de Yrigoyen era muy cuestionada también por algunos medios opositores como el diario Crítica, de acá de Capital, de la ciudad de Buenos Aires. Había comenzado una campaña contra su figura. El gabinete también de Yrigoyen estaba enfrentado internamente, no tenía demasiado apoyo dentro de su arco político, y como los efectos de la crisis habían empezado a sentirse, en su gobierno se empiezan a implementar una serie de recortes salariales, recortes de gasto público que repercute directamente en la clase obrera, en los trabajadores. Se incrementan muchísimo las huelgas, hay despidos, hay movilizaciones, hay un clima de mucha violencia política. Yrigoyen sufre un atentado también contra su figura. El clima de violencia social se incrementaba cada vez más y desde distintos sectores políticos y sociales, sobre todo con sectores sociales me estoy refiriendo a las clases altas de la sociedad argentina, empezaron a pensar o a pensar o a coincidir en que una intervención militar, sería lo mejor para recuperar ese orden perdido por culpa de los radicales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El 6 de septiembre de 1930 transcurre el golpe militar, Yrigoyen es depuesto, acompañado obviamente de una crisis económica profunda, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a dejar esta doble crisis? Nos va a dejar una serie de transformaciones, tanto económicas como sociales, como políticas. En primer lugar, el campo, que había entrado en crisis
por esta cuestión del quiebre del modelo económico agroexportador, por todo esto que yo les estuve mencionando antes, va a dejar de ser fuente, digamos, va a dejar de dar trabajo, va a dejar de ser un contexto que proporciona trabajo, y se va a producir un proceso migratorio interno del campo hacia la ciudad. Estos migrantes internos se van a ir instalando en los cordones de las principales ciudades, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, y van a empezar a formar los primeros cordones de Villa Miseria. ¿Y qué es lo que va a pasar? Porque era mano de obra desocupada. Bueno, a partir de 1928 en adelante, nuestro país va a empezar a recibir la llegada de capitales privados que van a instalar sus sedes, sus fábricas en estas ciudades que yo les mencioné, y les van a empezar a proporcionar, a dar trabajo a estos migrantes que vienen del campo hacia la ciudad. Lo que estos capitales privados, a ver, Quaker, Pirelli, Toddy, hay, en la página 62 del libro está toda la lista de fábricas que se instalaron. Lo que estos capitales buscaban era escaso control gubernamental sobre las condiciones de trabajo y buscaban mano de obra barata, básicamente. Y acá, en estas ciudades, era justamente lo que sobraba, pero sobraba por ese proceso migratorio que yo les acabo de mencionar. Obviamente que estos trabajadores ingresaban a trabajar con condiciones de trabajo muy pobres, muy malas, con salarios bajísimos, y les aclaro esto porque para las mejoras de la calidad de los trabajadores y el control gubernamental, el control del Estado en cuanto a los derechos de los trabajadores, para esto vamos a tener que esperar hasta el advenimiento del peronismo en 1943. ¿Sí? Estos trabajadores entonces se empleaban en estas fábricas de capital privado y de a poco empiezan a producirse para este mercado interno, porque esto también hay que destacarlo, este es un mercado interno que empezaba de a poco a crecer por este proceso migratorio, un mercado interno que necesitaba ser abastecido, y en estas fábricas se empezaban a producir bienes o manufacturas de consumo inmediato. Estoy hablando de textiles y alimentos. Esto es lo que después, con el correr del tiempo, va a formar parte del llamado modelo por sustitución de importaciones. ¿Sí? Son bienes o manufacturas livianas de consumo inmediato, entonces, para poder abastecer a ese mercado interno que crecía cada vez más. Este modelo económico incipiente, ¿por qué digo incipiente? Porque está en formación, En principio no es gerenciado, no es estimulado por el Estado argentino, sino que empieza de a poco a desarrollarse, pero de la mano de capitales privados. Por eso yo les digo, consulten la página del libro 62, que ahí es donde está toda la lista de empresas y de firmas que vienen a instalarse a nuestro país. Bien, bueno, espero que el video les sirva a modo de introducción para entender los próximos temas que vamos a ir trabajando. Así que, bueno, hasta el próximo video.